Buenos días de nuevo. Bueno, pues vamos a comenzar ya la sesión. Tenemos aquí a Almudena Claudio, que va a ser la persona que nos va a impartir esta sesión, como os comentaba, sobre estrategia, innovación y transformación digital, gobierno del dato y soberanía en la era de la IA. Gracias. Buenos días a todos, muchas gracias por venir. ¿Lo oís bien? Y aquí online también, ¿no? Vale. Vale. Buenos días, bueno, yo he trabajado muchos años en temas de transferencia, en transformación digital, y ahora estoy bastante metida con el tema de inteligencia artificial y gobierno del dato. Y bueno, pues vamos a hacer una pequeña introducción primero sobre el gobierno del dato en los tiempos que estamos viviendo, con la inteligencia artificial generativa, las regulaciones europeas que existen, y luego vamos a hacer un taller práctico, ¿vale? Y bueno, vamos a intentar también que los que estáis online podáis participar. Vamos a intentar hacerlo de forma que podamos participar todos los que estamos aquí y los que estáis online. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Y voy a hacer una pequeña presentación primero. Bueno, gobierno del dato, como sabéis, es un conjunto de reglas, es un marco estratégico para que establece políticas, procesos, roles, tecnologías para asegurar que los datos de una organización tengan calidad y seguridad y para poder operar con ellos y que su valor sea un activo de la empresa y para poder tomar decisiones en base a los datos, pero de una manera fiable. Y como sabéis, el dato es muy importante y hoy en día ya es considerado como un activo más de las empresas. La siguiente. Bueno. Cuando vamos a una empresa es importante evaluar primero cuál es la madurez de su gobierno del dato. Porque la mayoría de las veces siempre hay cosas que solucionar en cuanto a calidad, seguridad, y también que los datos haya interoperabilidad y que sean completos, etcétera, un montón de cosas. Y entonces, eh, primero se hace un diagnóstico inicial que analiza el estado actual de la gestión de los datos en la organización. Y también quería comentar que ahora está muy de moda implementar servicios de inteligencia artificial en las empresas, pero a veces empieza por el tejado en lugar de conocimientos, y es muy importante que haya un buen gobierno del dato en las empresas antes de poder implementar la inteligencia artificial. Y por eso en muchos sitios no se está haciendo con éxito, y es porque antes no se ha desarrollado un buen gobierno del dato, que es la base antes de poder implementar cualquier tipo de estrategia de inteligencia artificial. Es muy importante el gobierno del dato y no siempre se tiene en cuenta. Se da por hecho y no es así. Y implica un cúmulo de cosas en cuanto a cumplir regulación, ahora también la regulación europea de los datos y de la inteligencia artificial, pero un montón de más regulaciones que ya existían, la protección de datos, por supuesto, y, y eso es muy importante tenerlo seguro antes de poder implementar estrategias de inteligencia artificial. Además, bueno, siguiente. Además, la inteligencia artificial puede ayudar a establecer un gobierno del dato. Es decir, no solamente hay que establecer primero un gobierno del dato para luego implementar sistemas de inteligencia artificial, sino también al revés. La inteligencia artificial puede ayudar al gobierno del dato, porque la inteligencia artificial nos puede ayudar a mejorar la calidad del dato. Es decir, por ejemplo, borrar duplicados, eliminar anomalías y cosas muchísimo más complejas también. Por ejemplo, se podrían incluso inferir esquemas de datos con inteligencia artificial.
Es decir, también podemos aprovechar la inteligencia artificial para mejorar ese gobierno del dato que tiene que ya evolucionar, porque a un gobierno del dato, aquí decimos gobierno del dato 2.0, porque ya implica, no solo implica más cosas, sino que también podemos aprovecharnos de la inteligencia artificial. Este es el marco regulatorio que os comentaba antes muy por encima. Marco regulatorio europeo. Existen más legislación, por ejemplo, la protección de datos, por supuesto, pero eso es el marco europeo que ya está en vigor, que son muy recientes, que seguramente habéis oído hablar de ello, y que ya está entrando en vigor. De hecho, la AIAC creo que fue en agosto de este año cuando entró en vigor y ya se está empezando a implementar en las empresas. Os voy a comentar un poquito por encima en qué consiste cada uno de ellos. El Data Act y Data Governance Act, que están bastante relacionados, lo que establecen es una regulación europea que busca establecer reglas para el acceso y uso compartido de datos, promoviendo la equidad, la interoperabilidad y la disponibilidad de datos entre empresas y gobiernos. Es decir, está muy relacionado con el tema con la gobernanza de datos. Y una cosa que se promueve mucho desde Europa es poder compartir los datos entre instituciones, tanto públicas como privadas, para que todos puedan beneficiarse de esos datos, por supuesto, cumpliendo unas reglas de seguridad, de acceso, etcétera. Pero algo que tiene como beneficio esta regulación es que con ello se pueden beneficiar empresas también más pequeñas y medianas, porque ellas pueden acceder también a un montón de recursos y datos compartidos que de otra manera quizá no podrían. Es decir, se democratiza también el uso de los datos gracias a estas regulaciones. Y bueno, la AIAC, que es la regulación sobre la inteligencia artificial, que entró en vigor en agosto, lo que hace más bien es protección de la sociedad. Es decir, muy resumidamente lo que hace es, lo que establece son unos niveles de riesgo para los sistemas de inteligencia artificial. Hay 4 niveles, uno que es inaceptable, que es esto no se puede hacer, otro que es muy arriesgado, otro que es moderado y otro es leve. Entonces, para cada uno de los 3 niveles que sí se podrían hacer, existe una serie de obligaciones que esta regulación establece. Luego veremos algunos ejemplos en el taller práctico. Bueno, en esta slide era un poquito resumen un poco de lo que os he comentado antes, de que el dato es un activo más de la empresa. El dato realmente es la base de todo. Y entonces establecer un dato, un buen gobierno del dato es fundamental. Y para ello primero considerar los datos como activo para que sea algo estratégico para las empresas, para que los que toman las decisiones pues establezcan ese marco regulatorio, establezcan esas reglas y tengan en cuenta que es muy importante la seguridad y la calidad del dato. Y bueno, por último también comentar que las empresas que están implementando esto, pues van a tener una ventaja competitiva sobre el resto claramente. Y además esto va muy rápido, entonces es muy importante empezar cuanto antes. Vale, también quería comentaros que están apareciendo roles nuevos en las empresas. Bueno, el CDO ya existe hace un tiempo, tampoco es muy reciente, que es el que está encargado de la organización de tomar las decisiones en torno al dato, el Chief Data Officer.
Pero hay dos roles que ya están empezando que son muy recientes y que ya están empezando a aparecer, a verse en las empresas. El Chief AI Officer, que es el que se encarga de la estrategia de inteligencia artificial en la organización, supervisando el desarrollo, la implementación y la gobernanza de soluciones de IA, porque la IA también tiene que tener su gobernanza. Es decir, los modelos de IA tienen que tener su gobernanza. Y también, por supuesto, el tema ético, el comité ético. Es algo que también es un ente que también está apareciendo en las empresas y también, pues, como su nombre indica, su función es supervisar y garantizar que el uso de las tecnologías y los datos dentro de la organización se realicen de forma ética, transparente y responsable. Es decir, cumpliendo todas esas regulaciones establecidas ya existentes y las nuevas establecidas por el marco europeo. Eso ya, bueno, es un poco resumen de toda la presentación. En resumen, el gobierno del dato es fundamental para el éxito de las iniciativas de inteligencia artificial y para la competitividad empresarial. No siempre es fácil vender que el gobierno del dato es importante, porque el gobierno del dato suena como algo muy etéreo y no todo el mundo entiende lo que es. Y no es muy vendible, pero hay que intentar concienciar de la importancia que tiene y porque sin eso mejor no implementar soluciones de inteligencia artificial. Y bueno, también además es que, como sabéis, la evolución en tecnología es continua y además muy rápida y pues eso, cuanto antes se empiezan a implementar ese gobierno del dato, que también se tiene que ir actualizando continuamente, pues mejor, esto no hay que perder el tiempo, es algo que es urgente. A todo. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿queréis hacer alguna pregunta? Ha ido un poquito rápido, creo. Vale. ¿Conocíais todo esto que os he comentado? Vale. ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención? Os hago preguntas yo. Estamos metidos en el mundo del gobierno del dato, entonces Esto ya es sí, base. bueno, parte de la regulación es verdad que no estamos tan impactados a día de hoy. Vale. Es lo único así. Y vosotros que estáis en el gobierno del dato, ¿cómo transmitís la importancia del gobierno del dato a otras empresas o dentro de vuestra propia empresa, al resto de compañeros, etcétera? Es lo que dices tú, que es lo difícil de vender, ¿no? Que el gobierno del dato, o sea, dentro de nuestro equipo estamos varias áreas, las visualizaciones analíticas, entonces también nos apoyamos en el empuje que ellos tienen y en la base que tiene que estar en el gobierno. Entonces nos apoyamos un poco en ese impulso que tenemos que dar para el modelo analítico, para la visualización de lo que sea tenga sentido y necesitar pues, tiene que pasar con nosotros. Entonces yo creo que ese es nuestro empuje para poder vendernos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño taller. Vamos a dividirnos en... ¿Cuánta gente hay online? Una persona, vale. Vale, vamos a dividirnos en 3 grupos. Somos aquí 8, ¿no? Y otra persona online, pues 3, 3 y 3. Vale, os voy a dar unas instrucciones a cada uno de los 3 grupos. Bueno, ir haciendo los grupos o lo hago yo. Mejor que si venís de la misma empresa que os separéis. ¿Vale? Hacedlo vosotros. 3 grupos. Y la persona que esté online, pues ahora te pongo con uno de los 3. Y os voy a dar un papelito a cada uno, que es una empresa ficticia, ¿vale? Y para cada una de esas 3 empresas vamos a hacer una serie de pues, planteamientos y ver qué soluciones ponemos. Vamos a poner un poco... Sí. Vale.
No nos hemos roto Esto es lo más mucho difícil. la cabeza mira abajo. Es que al revés, que hacía poner poca apología a humano que existe. Bueno. Vale, muy bien. Se presentaron dos, para que los demás tengáis al tanto, dos guías, ¿no? Una guía que deniega créditos automáticamente en función del análisis de Big Data con posibles errores. Y otra, bueno, ¿qué vamos a ver? Hay un temazo, es un temazo. Yo llevo a los tribunales, en cuanto me dijeron de forma automática. Pues ¿En qué nivel de clasificación pensáis que está este sistema de inteligencia artificial? ¿No? ¿Por qué? Bueno, al final es pues ya inaceptable, tal vez, que si entra dentro de una operativa global de los bancarios, por la propia descripción que te dice que puede impactar en la vida de las personas, obviamente, en estas organizaciones creditísimas, eso, todas lo otorgar préstamos, hipotecas, etc. Y si esa siguiente limitada no va a ser, pues tu limitado ya es algo que es más en base a un chatbot, una asistencia virtual para hacer 4 preguntas. ¿Cuántas de ellas no me encuentro donde puedo acertar? Pues esa ha sido un poco la manera de decir. ¿Estáis de acuerdo? sí. Vale. ¿Cómo podemos asegurar que una guía en finanzas no discrimine por origen étnico, género o historial socioeconómico? Hemos dicho que el gobierno de la IA puede ayudar bastante porque podemos controlar o clasificar cuáles son los datos sometidos a GDPR o datos sensibles, y a partir de esa clasificación, Data Scientist puede coger una variable o no en función de si van a cometer sesgos o no cometerlos. Entonces, directamente lo primero que sería no coger las variables de género, historial, socioeconómico y étnico. De esa forma pues no va a cogerse. Vale. Y bueno, la otra guía que teníais era un sistema de IA que predice riesgos de criminalidad basado en datos históricos del solicitante. ¿Puedo no estar de acuerdo? Hay que debatir. Vale, en las aseguradoras se tiene en cuenta el género. Entonces, entiendo que en los bancos, cuando un crédito, yo creo que también es un dato que seguro que en los análisis salen ciertas conclusiones relevantes en relación con los géneros. Yo creo. Bueno, una cosa que se está utilizando, y otra cosa es que la Unión Europea no establece otras reglas. Que, bueno, a ver, que el hecho de que sea alto no significa que no se pueda hacer. Entonces, hay que establecer una serie de pautas para mitigar. Claro, si estás pensando en tu negocio porque eres un banco, están tomando la decisión de no utilizar un dato que para mí es muy relevante, como es el del género. No. En las aseguradoras, por ejemplo, para producir, ¿no? Claro, por eso. Las mujeres son más seguras y entonces tienen menos accidentes. Si no coges el género, no tienen ni idea. Pero Y- más aseguradores yo creo que impacta más que un banco. No lo sé, es que como no, Bueno, no he analizado datos, pero que me parece En un que... banco, O sea, me parece que a priori estás perdiendo datos de análisis simplemente por el hecho de... No, es que no quiero ser bueno. Bueno, yo al final hago negocio con esto y entonces la tecnología me permite mejorar mi negocio. Entonces, así a priori estoy... Lo único que luego, por ejemplo, a mí no me da un crédito por ser hombre y el banco me tiene que dar una respuesta a eso. Me pueden discriminar por no dar un crédito por ser hombre. Claro, pero si el banco tiene 10 millones de euros para dar créditos, ¿sabes? Es que todo es negocio. Bueno, pero para eso está la regulación, para que no Claro. Para que no tanto género. Claro, pero es eso. Ahí es donde... No, pero la multa es mayor, que sea 10 millones. La multa que te meten por hacer ese tipo de sesgos en un banco es mayor que lo de 1.000. No pasa nada. E imagínate una empresa pequeña, que ya te hunde. Sí, sí. ¿Qué implementaríais para mejorar el gobierno del dato antes de implementar estos tipos de
Bueno, una que es necesaria no lo haríais, ¿no? La que sí que implementaríais, ¿qué acciones tomaríais? Pues lo primero en el dato es saber qué activos, qué datos existe la compañía. Para que este modelo se pueda entrenar con suficiente volumen de datos. Luego, someterlo a procesos de calidad y seguridad, en la parte de clasificación de si está sometido a GDPR, si son datos sensibles. Luego, todo el conjunto de políticas, procedimientos que se han definido. Y por eso también asociarlo con términos, con glosario de negocio para también identificar lo que es cada variable. Incluso la parte que comentábamos de estar en línea con el departamento, de asesoría jurídico legal que tenemos dentro de la empresa, también para que los procedimientos y políticas que marquemos vayan también delineados en base a estos temas. Estamos teniendo cierta confidencialidad, estamos eliminando el tipo de características que no se deberían incluir porque nos puede llegar libertad, movilidad o como organismo regulatorio, etc. Muy bien. Si pensáis que hay que también ser transparente y comunicar a los clientes qué medidas se han tomado, etc. Bueno, dentro de lo que tendrías que marcar, sin duda, habría que, no tienes que llegar al detalle, pero sí que como una buena práctica, yo creo que cualquier empresa en general al final está dando un producto en base a qué has basado no tu modelo, pero sí de cierta regulación, cierta ley, lo normal que se suele marcar. Pues es otra de las pautas de la Unión Europea, que hay que ser transparente también y comunicar cómo se ha llegado a tomar determinada decisión. Sin duda. ¿Y lo haríais todo con IA o pondríais también cierta supervisión humana? ¿Con ella te refieres, Sam? A la IA que venía a créditos automáticamente en función de análisis de Big Data. De algo de persona humana, sobre todo al inicio, si es un modelo, un médico de para asegurar que lo que salga no sea unas alucinaciones, guiar el modelo mejor, cierto regulación o que llaman de fine-tuning, asegura que el modelo está calculando lo que debe, y luego tendrá que haber un equipo detrás. Intuyo, no estaba en un departamento crediticio, pero habrá luego gente que tiene que dar el ok a lo que salga, obviamente no va a ser un modelo completamente autónomo y sacártelo todo. Entiendo que será fiel, lo que iremos todos. ¿Y algún pero día será así? Que no habrá el número. yo creo que siempre va a haber una parte, al menos cuando se entregue algo, sea un crédito, una hipoteca, siempre tiene que haber una firma de una persona, de que alguien da fe de que lo que hay por detrás es válido, es consistente, se ha hecho de una manera correcta, que hay ciertas regulaciones. Porque si no, al final, yo sí tengo un modelo corriendo en nombre de si yo soy la persona en nombre de todo el departamento de riesgo crediticio y va sacando todo absolutamente, sería un riesgo. O sea, cierto mínimo seguro que hay, que puedes automatizar, pero ya cuando son importes de cierto calado, que a los bancos les saltan alertas. Oye, aquí se quiere entregar 8 millones de euros, y espérate a ver para qué. Solamente son créditos de 10.000 euros, me imagino que eso sí que va a tomarlo. Nosotros pensáis, de acuerdo. No, yo creo que creo que sí que será necesario. Vamos a dejar otra pregunta para el final, pero es común a todos, ¿vale? Y pasamos a la vuestra. Empresa de teléfono, ¿no? De telecomunicaciones. ¿Cómo se llama vuestra empresa? NetIQ. ¿Cómo? NetIQ. Muy bien. Porque las telecomunicaciones y por la existencia de las telecomunicaciones. Muy bien. Vosotros tenéis dos implementaciones de IA. Una, IA que escucha llamadas para identificar tendencias en tiempo real y ofrecer productos. Dos, monitorización en tiempo real para identificar lenguaje potencialmente amenazante o inapropiado con fines de seguridad. ¿Qué niveles de riesgo pensáis que está en cada una de estas dos IAs? El tercero, el riesgo limitado. Las dos. Sí. O sea, moderado, ¿no? O sea, Eso es. no muy alto, o sea, ni alto ni inaceptable, sino moderado, ¿no? Segundo. Bueno, Moderado, que se puede hacer, se podría implementar, pero que necesita transmitírselo y ser transparente con. Pero ambas las
Como hemos hecho al mismo nivel de riesgo. Vale, que sería moderado. Moderado. ¿Y qué acciones tomaríais para mitigar esos riesgos, ese riesgo moderado? Hemos puesto un poco las típicas de consentimiento inicial antes de cualquier grabación. También que te pidan, bueno, consentimiento, que te pidan autorización, que muchas veces te dicen esta llamada será grabada y que te pregunten si quieres o no quieres que te grabe. Y bueno, luego una vez que se recopilen los datos, que lo hemos juntado con la anonimización de esos datos, o sea, clasificarla y que no sea por nombre y apellido de quien te diga. Y tareas de gobierno del dato que penséis son vitales para poder implementar estas. Aquí me tenido un poco dudas, porque al menos desde mi punto de vista, el gobierno del dato yo no lo haría en esa llamada, haría de los insights que saco de esa llamada. Entonces, no sé, yo no sé. Lo tienes que hacer antes de la llamada, claro, tienes que tener ya hecho. Pero es como, ¿qué gobiernos? Tienes que gobernar primero la llamada, o sea, el Pero dice fichero. antes de la llamada. Sí, me refiero, claro, bueno, sí, claro. No tengo nada que gobernar, no tengo ese dato. Claro, claro, tienes razón. Sí. Entonces, yo no sabría qué gobernar ahí. Antes de la llamada no tengo ningún dato que meterle mano, y una vez que tengo la llamada, yo no gobernaría ese dato bruto porque no sé cómo me va a llevar. O sea, Pero a lo sí mejor que no me además- interesa, gobernaría ya los insights que me hace esa IA, me los maquilla un poco y ya le doy un sentido de gobierno a ese dato final que es lo que voy a poder utilizar. Yo, en mi opinión, que no sé de aquí si estoy lo de Pero sí que puedes tener, por ejemplo, una trazabilidad del usuario, que ya lo has tenido previamente, ¿no? Y tienes ya un historial. Claro, aquí estamos viendo Eso lo como... comentaba yo, ¿no? Lo que pasa es que lo que yo comentaba es que los activos CRM que cuando llaman ya saben quién eres, por el número que utilizas, por ejemplo, y te saludan por tu nombre. Pero claro, como el caso de uso era para identificar tendencias en tiempo real y ofrecer productos, A lo mejor lo no es llamo cliente más tuyo. como llamadas agentes. Entonces, ahí tienes la gobernanza del propio fichero de grabación, que es el plan, bueno, todos estos ficheros los guardo X tiempo, un día, más o menos, 24 horas, los borro porque realmente lo que me interesa es el insight que estoy obteniendo de este. Sí. También la transparencia, ¿no? Como que ya has comentado tú. Y pasamos a la última. Bueno, no sé si, Nani, ¿quieres hablar tú sobre la tuya? Bueno, yo quiero hacer un apunte con respecto a lo que habéis hablado sobre la gobernanza del dato que habéis descendido como muy hacia abajo. Yo soy exalumna del programa de gobierno del dato de ENVIT y bueno, me dedico a implantar sistemas de gestión documental, hago definición estratégica de cómo deben implantarse los modelos de gestión documental. Está muy relacionado con, bueno, cuando hice el programa me di cuenta que estaba muy relacionado con toda la estrategia que hay que implementar para gobernar un dato. Entonces, creo que la parte de implementación del gobierno del dato es estratégico y por lo tanto plantearse cuando tenéis el dato, decir, ¿ahora cómo lo gobierno? No, creo que tiene que ser algo que tiene que estar definido previamente y después ir implementando esa estrategia de gobierno del dato mediante casos de uso. Pero ya tenéis como las pautas o las reglas previas para poder hacer eso. Cómo es medir el nivel de madurez, cómo es definir el catálogo de datos, el diccionario de datos, el glosario de datos, quién va a hacer qué y todos los procedimientos de tratamiento del dato que hay que establecer, incluso el modelo tecnológico, cómo va a ser toda la arquitectura, para después ya pues, poder ir tomando decisiones como de forma que está ya definida. Es identificar. Lo digo porque... ¿qué? Te refieres a identificar qué tipo de llamada es y en base a eso pues seguir el caso de uso. Exacto, pero ya hay antes unas reglas previas establecidas.
todo preparado de antemano antes de conseguir, Sí. de empezar a tratar los datos. Sí, exactamente, sí, tener todo eso establecido. Por lo menos el enfoque, lo digo porque en la parte de gestión de documentos, que al final son datos no estructurados, ocurre lo mismo. O sea, al final cuando tienes el problema es cuando dices, anda, ¿qué hago? Y entonces como no hay unas líneas estratégicas que te permitan hacer una gestión documental de forma adecuada, pues luego te encuentras empresas que hay como silos de información, que en el gobierno del dato pasa igual, o sea, cada área organiza sus datos bueno, según ellos han considerado que es la forma más adecuada. Y no, deben ser decisiones que se tomen a alto nivel. Y que esté unificado por toda la empresa, entiendo. ¿Qué opináis? Exacto. Muy bonito, pero eso es teoría. Es teoría, ¿no? Al final te llegas a la vida real. ¿Qué dificultades? No. O sea, es un esfuerzo bastante alto, pero que es la única forma de que funcione. O sea, ahora mismo lo que yo estoy viendo es que está ocurriendo lo que hace ya años y sigue ocurriendo con el tema de la gestión documental. Cada área está estableciendo sus propias normas para gestionar datos. Pues dentro de unos años habrá problemas con ese tipo de cosas. Porque si no se establecen las estrategias de forma previa y se hace un esfuerzo para que eso ocurra, pues entonces después habrá problemas. Habrá problemas de identificación de datos, habrá problemas cuando se quieran hacer conservación de datos que no se puedan hacer, etcétera, etcétera. Habrá problemas de dispersión de datos porque no se han identificado los dominios y subdominios, no se han hecho taxonomías, etcétera, etcétera. Y eso es así, porque en el mundo de los documentos, de los datos estructurados, está pasando. De no estructurados, está pasando. Entonces, realmente el reto es involucrar a la empresa para que todo esto, ¿no? El transmitir a la empresa, o sea, esta importancia del gobierno del dato, que era lo que se estaba hablando antes, que son los grandes... O sea, sí, ¿no? bueno, hay que venderlo muy bien, tener un discurso muy contundente y demostrar que realmente es así. Pero vamos, que haciendo un análisis y yendo a ciertas áreas, analizando varias áreas, te das cuenta perfectamente que cada área toma decisiones de forma unilateral sobre cómo tiene que gobernar sus datos, sus documentos. Eso es así. Muchas gracias. Gracias, Nani. Oye, una cosa, vamos a ir finalizando. Entonces, nada, en primer lugar, daros las gracias. Queremos que toméis algo, que hemos preparado un desayuno. Y muy brevemente, Almudena nos iba a contar también bueno, pues el programa de experto en gobierno del dato, que es al que hacía referencia Nani, que ha sido casualidad, porque no teníamos idea de que lo había realizado. Y bueno, pues si os interesa y os enviamos información. Sí que es cierto que por venir hoy al desayuno tenéis una beca de descuento, ¿vale? Eso os lo podemos enviar tranquilamente y simplemente 3 tips de lo que es el programa y qué os va a aportar a vuestro día a día. Yo creo que con eso ya cerraríamos y ya pasamos a desayunar. Venga, gracias. Bueno, el programa, bueno, yo lo coordino, pero hay profesores muy expertos en cada uno de los módulos y bueno, el programa cubre todo el gobierno del dato, pero además lo hemos intentado actualizar lo vamos actualizando continuamente con las últimas regulaciones. Sobre todo metemos mucho tema de inteligencia artificial y las regulaciones europeas de IA Act, etcétera, y además de manera práctica. Es un programa que es todo lo práctico que puede ser. Obviamente hay teoría, pero es muy práctico y además con muy poquitos alumnos, de manera que es algo muy personalizado. Entonces yo creo que es algo muy interesante, que os recomiendo que lo hagáis. Pues muchísimas gracias.